Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos a nuestra transmisión. Como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares en este jueves 9 de agosto de 2018. Gracias por acompañarse con nuestra señal. Esta mañana me acompañan diputados de la Asamblea Legislativa, con quienes vamos a conocer sobre el estatus de negociación que hay hasta este momento para lograr acuerdos que permitan elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay proyecciones que el día de mañana podría ser un nuevo intento, mañana viernes, sesión plenaria en la que se puedan elegir a los magistrados. Bueno, será el punto central del cual vamos a tener con nuestros invitados, invitadas también este día, y quiero desde luego saludar a la diputada Carla Hernández, que también nos acompaña en representación del partido Arena. Gracias por acompañarnos, diputada. Gracias, Ernesto, y buenos días a los televidentes que nos sintonizan para escuchar qué tenemos que decir sobre este tema tan importante. Bueno, nos acompaña la jefa de fracción del FMLN y también miembro de la Comisión Política, Nidia Díaz, diputada. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. Buenos días, colegas diputados, pueblo salvadoreño que da seguimiento a este importante programa. Buenos días. Jefe de fracción del partido Gana y también miembro de la Comisión Política, Guadalupe Vázquez, diputado de Gana. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a todos los televidentes. Buenos días también a compañeras diputadas Nidia Díaz y Carlita Hernández. Igual, muchas gracias, Ernesto, por invitarme a este programa. Y pues estamos a la orden para poder discutir temas de interés nacional. Así es, vamos a tener la oportunidad de ampliar muchísimo este tema que ya la próxima semana estaría cumpliéndose un mes, ¿verdad?, de no contarse con una sala de lo constitucional, y los partidos políticos desde luego hasta la fecha no logran ponerse de acuerdo en algo tan vital para la institucionalidad del país. En este contexto son varios los escenarios que se estudian, siendo el principal la elección de funcionarios probos y sin compromisos políticos que permitan elevar la calidad y la transparencia a la hora de elegir funcionarios que van a impartir justicia. Vamos a aprovechar la presencia también de ustedes para abordar otros temas de país que desde luego están ahí en la agenda y en la observancia de la población. Uno de ellos es el caso del expresidente Saca y por supuesto también de esta negociación en la que ha entrado la Fiscalía General de la República para la reducción de penas de los procesados. Vamos a hablar también sobre la propuesta de las medidas extraordinarias y el aislamiento y la restricción de visitas a reos, entre otros temas que están ahí desde luego en la agenda legislativa. Pero el tema principal, sin duda alguna, será el del punto muerto en el que hasta este momento entendemos se encuentra esa negociación y ese acuerdo para elegir a funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. Así es que desde ya pues les invitamos a ustedes a que estén pendientes a lo largo de esta hora y media, porque la participación de ustedes es importante. @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen, generen ese debate que nos interesa a nosotros promoverlo desde luego con ustedes. Así es que desde ya ahí está la invitación para que lo hagan. Hacía la mención, aprovechando la presencia de ustedes, sé que son políticos por naturaleza, conocen muy bien los temas del país. Y hay desde luego algunas temáticas que están siendo bien, algunos casos, algunas situaciones que están siendo detenidamente bien observados por la población. Por ejemplo, los beneficios judiciales que podrían tener los involucrados en el caso del expresidente Saca. Pregunto como políticos, ¿qué lectura tienen ustedes sobre este acuerdo de reducción de pena logrado entre la Fiscalía y los procesados? A ver. Bueno, yo creo de verdad que yo estoy sorprendida. Porque cuando vemos los montos de los que estamos hablando y tenemos gente en la cárcel por delitos de haber robado menos, que al final es un robo, siento que no podemos tener una actitud triunfalista de que hay una condena. Cuando pensamos en esos más de 300 millones de los que se le acusan al expresidente Saca, estamos hablando de dinero que no se fue para escuelas, que no se fue para hospitales,
que no se fue para atender el tema de la seguridad, para pagarle a los policías decentemente, para cumplirles el bono. Yo creo que la población se siente frustrada porque el mensaje que se está dando es terrible. Mire, si quiere robar, robe bastante para que le alcance para cuando salga y todavía para devolver un poquito. Yo como ciudadana, poniéndome en los zapatos de ciudadana y quitándome la investidura de diputada, sí lo vería. Y así lo está viendo la gente. Y yo no digo que no haya hecho su esfuerzo la Fiscalía, pero realmente yo me siento que hubiera querido algo más contundente, porque el mensaje tiene que ser claro. A los actos de corrupción les tiene que caer todo el peso de la ley, independientemente de a qué partido político representen los corruptos que decidieron utilizar mal los recursos del Estado. A ver, el resto, ¿qué opinión tienen sobre este acontecimiento que desde luego está bajo la lupa y el escrutinio de la población civil, Nidia? Bueno, todo lo que refleja este proceso abreviado, que el Estado a veces usa, lógicamente, para ahorrar recursos, para hacer una pronta y rápido proceso, ¿verdad? Porque es el Estado el que está poniendo todos los recursos. Está bien, pues, está legislado también los procesos abreviados, pero lo que es inaceptable son ya lo que aparentemente está ahí, ni aparentemente, ¿verdad?, sino que visiblemente Sí, lo que ya es una está... negociación en donde entra un ente como la Fiscalía, y eso es lo más delicado, ¿verdad?, porque ya eso se va volviendo como inaceptable, porque no se trata de, digamos, de lo que se ha robado al pueblo, los recursos, que ya no se quiten, pues, eso que se acepte, que más de 300 millones, ¿verdad?, se acepta públicamente, son los que han sido señalados, ¿verdad?, a los imputados de que son fondos del Estado, y ahora solo se acepte 25 millones, ¿verdad? O sea, pasar a un segundo plano el interés que puede tener para el país, lo Claro. que son la cantidad de dinero Sí. que se supone es la que hay alrededor de este desfalco. Únicamente ¿verdad? el 8%. Y el 8%, y El el resto, 8%, exacto. ¿Y el resto el 82%. qué pasó? ¿Dónde está, verdad? Eso no puede ser, ¿verdad? Porque la Constitución 92. El habla de 92, estos perdón. procesos, de que todos los funcionarios públicos tienen que devolver a las arcas del Estado lo que está robado en la administración pública. En ese sentido, nosotros vemos que esto es inaceptable y que en un proceso que estamos ya prácticamente preelectoral, ¿de qué se trata? Pues dice uno, ¿verdad? Cuando se exige por la ciudadanía transparencia, procesos debidos, en forma rápida, pero también transparentes y en ningún momento afectar al Estado. Y el mayor afectado son las poblaciones que pagamos los impuestos y el Estado lo administra. Y son esos recursos los que son los que se extraen, se malversan y hay un robo. En ese sentido, nosotros no aceptamos ni toleramos como personas, como ciudadanos, como políticos, este tipo de negociaciones que solo afecta a la población, sin negar que la ley misma te permite procesos, ¿verdad? Pero como digo, ¿por qué? En el centro debe estar el máximo ahorro para el Estado y que realmente sean procesos que le permitan a los entes que tienen que ver, los jueces, los fiscales, la Procuraduría General, la Procuraduría de Derechos Humanos, acelerar, ¿verdad?, y terminar. Pero en ningún momento es un sentido de oportunidad total aquellos que están señalados, y mucho menos que evadan algo que la misma Constitución pide, que respondan y devuelvan el dinero que han sustraído. Creo que no está bueno este proceso, sino que refleja una impunidad. A ver, aquí hay quienes sostienen que hay dos escenarios todavía no cumplidos. Hay que destacar que, y esto lo voy a decir en varias oportunidades ayer en el programa de radio, en el debate político, lo decía, no soy yo quien tenga que defender el rol o el papel de la Fiscalía, pero la Fiscalía no ha hecho nada que esté fuera de la ley. Aplicó un esquema procesal penal que está contemplado en la ley, ¿no? Pero hay quienes sostienen que también ahí hay dos escenarios todavía no cumplidos bajo esa lógica de que en el país se debe de hacer valer la justicia. Por ejemplo, el tema de que solamente se va a rescatar
una parte del dinero, como ya bien lo hablábamos, tú decías, Carla, que era el 8%, o sea, hay un 92% de los 300 millones, ¿dónde están? Y la otra pregunta es, ¿cuál es el alcance de la investigación? Porque hablan de ampliar los nombres y decir dónde está ese dinero. Entonces, ahí hay como dos horizontes que todavía no están muy claros en esto. Y lo traigo a colación para ponerlo sobre la mesa, no es un invento mío, pero bueno, son ustedes los invitados esta mañana en el programa. A ver, Bueno, diputado, ¿qué piensa Gana al respecto? Yo creo que en este caso la Fiscalía, por el caso que es complejo, ante la población, antes de que este acuerdo llegara entre la defensa y la Fiscalía, el pueblo esperaba más, que la Fiscalía justificara un proceso que ha iniciado contra la corrupción, contra un expresidente, y que el equipo de defensa defendieran lo que realmente se creía que era inocente el expresidente Saca. Pero nos vamos directamente a lo que hoy sí creemos que es importante, porque lo que se está viendo en este caso es quizás, no diría una victoria pírrica de la Fiscalía, es un caso que va a quedar en la historia de que pues por acuerdos se llega a que se condena a un expresidente con una pena mínima y que el recurso que se desvió no se va a reintegrar. Pero en el caso de que la Fiscalía queda mal parada, obviamente, porque hubiésemos querido los salvadoreños que hubiera terminado este proceso en una condena, a una absolución, sin que hubiera un acuerdo, ¿verdad? Porque esto es el caso de la justicia, pero lastimosamente la Fiscalía ha tomado otro rumbo, digámosles, por el sentir de que es un caso abreviado y que, mire, usted acepte que es ladrón, pero le vamos a poner una pequeña condena, pero eso no es así. El caso es que para nosotros nos hubiera gustado que la Fiscalía hubiera llegado hasta las últimas consecuencias, y si había que condenar al expresidente y justificar que se hayan desviado esos fondos, tal como la Fiscalía lo establece, y documentarlo, hubiese sido mejor que llegar a este término. Pero igual, cuando una persona lo tienen con la pistola, o decís que sos ladrón o decís que no. Y la Fiscalía tiene con la pistola a los acusados. Entonces, no, mira, pues voy a aceptar para que no me fregues. Pero no es así la situación. Nosotros no lo debemos de ver así. Debe haber una justicia. Debe ver que la Fiscalía ha llegado hasta lo último para justificar o para condenar, ¿verdad? En este caso. Pero igual, yo creo que este caso también vemos como un antecedente, pues ya un expresidente ya no va a poder, va a saber que va a tener que enfrentar una justicia. Eso, lo decía la embajadora de Sí, Estados Unidos, claro. Jim May, decía, a quienes me preguntan, dice, sobre el caso Saca, cuando su sistema judicial está funcionando y se puede llevar adelante casos incluso contra los funcionarios de más alto nivel de un país, es un buen día para El Salvador, porque puede ver un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley. Claro. Se está sentando un precedente Claro. de alguna manera también, ¿no? Eso es lo correcto. ¿Sabe por qué? Porque la verdad que vienen presidentes en el futuro y van a saber que hay un antecedente, y eso ha sentado un buen precedente. Pero lo que estamos claros es que en este caso, si se condenó a un presidente porque o se va a condenar a un expresidente porque utilizó partidas secretas, también tenía que haberse condenado a los otros expresidentes. Lastimosamente el tiempo ya no es ese para establecer un proceso penal, pero sí lo que estamos claros nosotros es que hubiésemos querido los salvadoreños que hubieran llegado hasta las últimas consecuencias para verificar qué es lo que pasó en ese dinero que uno ha desviado, 301 millones de dólares, A ver, el otro no me 350 gusta- millones expresidentes, y entonces hasta dónde vamos a llegar y parar ¿Qué eso. alcance pudo haber tenido? A ver, no me gusta yo- correr mucho por el tema de los rumores. La rumorología no es mucha fuente de información viva y yo creo que no debe ser para nadie. Pero hay quienes sostienen que esto es producto de un acuerdo que está por ahí para evitar llegar con la investigación a otros Al fondo. niveles de todo eso. Sí está No lo claro sé. que... A ver. Mira, Néstor, yo usualmente coincido con las opiniones de la señora embajadora, yo la respeto muchísimo.
Sin embargo, yo veía que ella decía incluso que en Estados Unidos en el 95% de los casos se aplica este se aplican modelo. estos procedimientos. Primero, nadie está cuestionando que la Fiscalía ha actuado al margen de la ley. Los procesos abreviados son admitidos por la ley. Sí, en permitido. eso tenemos que estar claros. Pero yo pensaba en el caso de Bernie Madoff en Estados Unidos, que defalcó más de 65 mil millones. Y a él le tocó indemnizar a la gente, porque aquí de lo que estamos hablando, Ernesto, no es que se estafó, digamos, al Estado. Es que un montón de gente no recibió beneficios porque ese dinero no llegó a donde debía de llegar. Entonces yo me pregunto, ¿qué piensan los salvadoreños cuando ven a los acusados del caso Tregua salir libres? ¿Qué piensan los salvadoreños cuando ven acusados de delitos, de agresiones sexuales y salen libres o les dan medidas sustitutivas? ¿Qué piensan los salvadoreños cuando un expresidente le roba al Estado más de 300 millones y le dicen que va a pagar nada más el 8% y que le van a reducir la pena? Yo me pregunto, cuando a alguien el fisco le cae porque no pagó los impuestos, no le dicen, mire, ¿sabe qué? Como usted admitió que no pagó los impuestos, hoy solo va a pagar el 8% y no va a haber cárcel. Eso no sucede. Entonces, yo sí creo que se ha sentado un precedente, pero no es positivo. Y repito, el mensaje es, mire, si roba, robe bastante, para que así después tenga, para devolver un poquito y salga y se quede. Mira, con algo. No pretendo también, hago esta aclaración, hacer un justiciamiento mediático acá, pero estamos analizando un poco el contexto en que se genera. Es que yo te lo estoy viendo, yo te lo estoy diciendo, por eso dije, me quito la investidura de diputada y me pongo en la silla del espectador, del salvadoreño que esperaba un poco más. Por eso dije, no se ha actuado al margen de la ley, hay que reconocer que ellos aceptaron que han cometido un delito, que va a haber una pena, que esto sienta un precedente en cuanto a que se pongan las barbas en remojo los que quieran tocar los fondos públicos. Sin embargo, como ciudadana, siento que me quedaron debiendo. Ese es el punto. Vamos a ver, Nidia. Mira, nosotros hemos acusado también, hemos señalado, ¿verdad?, muchas veces que el fiscal hace show político por muchos temas y no lo lleva hasta las últimas consecuencias. Este es un tema que se debe llevar hasta las últimas consecuencias en la investigación, pero se ve claramente una intención como de ocultar realmente las responsabilidades que se pueden derivar ya a la hora de la investigación, ¿verdad? Y proteger intereses, ¿verdad? Particularmente del partido que el expresidente ha estado participando cuando ejerció su mandato, que era el Partido Arena. Sin ponerme a señalar más cosas, solo decirte que cuando uno va a aplicar la pena a un delito tan grave como es el robo a los fondos del pueblo, a la gente que paga sus impuestos, y ve que se reduce de 30 años a 5 años, ¿verdad? Eso no es aceptable, es repudiable porque refleja una impunidad. Y cuando la ley permite el juicio abreviado, no significa que no se le va a aplicar la pena correspondiente, ¿verdad? O sencillamente se le perdona. Y mucho menos cuando la Constitución dice que cualquier funcionario que le robe al pueblo debe devolver lo que le ha extraído al Estado, lo que ha robado. Y aquí vemos cómo se perdona el 92% de todo lo que se tiene que devolver. Eso no es correcto, porque si bien es cierto, se da la modalidad de un juicio abreviado, pero el interés, vuelvo a insistir, de los juicios abreviados debe ser el ahorro máximo al Estado para que no gaste demasiado y el tiempo, pero no para favorecer el robo, el crimen y sobre todo afectar a la población al no darle el dinero que fue robado. Yo pienso de que no es todo lo que se actúa o se hace lo más correcto en tipos de delito cuando está señalado que es un robo, una malversación y un hurto. Y él dice, solo puedo devolver 25 millones. Bueno, ¿y el resto dónde está? ¿Dónde está ese dinero? Tiene que devolver todo porque así lo manda la Constitución de la República. Esa es una de las grandes interrogantes que se queda en el limbo de todo este proceso. Anoche decía uno también de nuestros panelistas en el programa de radio, hay que esperar, el juicio no ha terminado. De hecho, creo que hoy entran en el tercer día. El juez tendrá la última palabra. En el tercer día de toda la audiencia que se lleva a cabo alrededor de todo esto. A ver, ¿cuál es la experiencia que el país está sacando de ello? Porque ustedes han dicho, bueno, si bien es cierto, aquí
es un derecho de ley. La Fiscalía, eso hay que decirlo, la Fiscalía no ha hecho nada al fuera de la ley. Es un proceso abreviado que contempla el Código Procesal Penal, ¿verdad? Es un derecho constitucional que le asiste a cualquier procesado a entrar en esa dimensión de negociación, si se le puede llamar así, para reducir su pena, aceptando los cargos. Pero aquí también voy de nuevo a retomar algo que decía Jean Mace en uno de sus Twitter que ella posteaba, y era de que la Fiscalía debería de ser como el último recurso a utilizar. Lo que hay que ver es la prevención, ¿verdad?, del aparato institucional de un Estado para evitar que este tipo de situaciones se estén llevando a cabo. Y dentro de eso está, obviamente, la Oficina de Probidad, en eso están instituciones como la Corte de Cuentas de la República y otros actores dentro del aparato estatal. Ahí está. En cualquier país, la acción de la Fiscalía debe de ser el último recurso. Lo mejor es la prevención del delito. Esto tiene que ver con el fortalecimiento, dice, de las otras instituciones que pueden prevenir los actos de corrupción. ¿Qué piensan al respecto? Yo creo que es importante, bajo esta lógica, coronar este análisis y luego entramos ya al tema principal que nos asiste esta mañana. ¿Les parece? Vamos a la pausa y regreso también. Sé que Guadalupe quiere opinar también con relación al anterior punto que quedó todavía ahí pendiente de darle la palabra. Gracias por sintonizarnos. Un saludo muy especial a todos los salvadoreños que nos sintonizan en Washington. Ayer en ese contacto que teníamos con Diálogo en América, con desde luego nuestros buenos amigos allá en esa televisora, en ese medio de comunicación. Gracias por ese contacto y también por los saludos que estaban muy activos a la hora de tener ese contacto desde acá y hasta Washington. Gracias por estar siempre pendientes de nuestra señal. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos de ustedes a fiel sintonía a nuestro programa. Seguimos en este análisis, en este tema, que sin duda alguna es parte de lo que hoy en día está en la agenda de muchos salvadoreños y sobre todo en la observancia sobre el resultado que va a tener. Y el propósito, insisto, de traer el tema no es de ser secundario en cuanto al ajusticiamiento mediático que puede tener los involucrados en el caso o poner en tela de juicio el papel que la Fiscalía ha hecho, sino más bien analizar un poco la dimensión que esto tiene, precisamente porque hay no 5 centavos de los salvadoreños ahí metidos, sino que también es un tema que puede sentar o no un precedente muy importante para evitar nuevos casos, como el ejemplo del tuit que colocaba la embajadora de los Estados Unidos, donde decía de que debe de ser la Fiscalía la última instancia por medio de la cual se deben de tratar estos casos. De alguna manera, dice, lo importante es fortalecer la parte preventiva del delito, y eso tiene que ver con el fortalecimiento de otras instituciones, decía, que pueden prevenir actos de corrupción. A ver, Guadalupe. Sí, yo creo que eso, la señora embajadora está en lo correcto, y nosotros como funcionarios también tenemos que fortalecer las instituciones para prevenir este delito de la corrupción. Primero tenemos las instituciones como Corte de Cuentas, que es la encargada de fiscalizar los fondos del pueblo. Una Corte de Cuentas que directamente audite los recursos, pero de una forma ordenada, una forma seria, y que no se le dé a un funcionario un finiquito express, ¿verdad? Porque hay todo un proceso. Yo sé que hay muchos funcionarios que tienen 10, 15 años y ahí tienen problemas con la Corte de Cuentas, con reparos administrativos y patrimoniales, y no se los han resuelto, porque van a cámara y todo. Pero en otros casos de altos funcionarios, express les dan los finiquitos. Entonces vemos eso, que hay que ver de qué forma se puede mejorar
el funcionamiento de estas instituciones. También tenemos la sección de probidad, ¿verdad? Que en su momento, en el pasado, pues no actuó seriamente, sino que pues obviamente estuvo allá en el olvido. Hace, ¿qué? 6, 7 años empezaron nuevamente ya a hacer su función que le corresponde. Y por supuesto que está el Ministerio de Hacienda, que son los que ingresa y sabe para dónde van los recursos, la que distribuye, y debe saber cómo van a ser administrados esos recursos. Entonces, nosotros creemos que es importante el fortalecimiento institucional, pero sobre todo, los funcionarios que dirigen estas instituciones deben estar comprometidos con el país a cómo mejorar o a cómo buscar que nuestros recursos no se vayan a ir para donde no son establecidos. Entonces yo creo que aquí la Fiscalía, aquí la Corte de Cuentas, aquí también los mismos jueces deben de establecer que la justicia debe ser y debe tener un término que al final la población crea que se ha hecho para velar que los recursos del Estado van a ser utilizados, porque los funcionarios muchas veces, por ejemplo, este precedente que se ha hecho con el expresidente Saca, el próximo presidente que venga y el actual debe de pensarlo 2 veces para ver si actúan mal. La investigación del caso del expresidente Mauricio Funes también, que habría hubiésemos que esperar, querido que aquí en El Salvador hubiera estado defendiéndose. Yo solo decir que la Constitución, en el artículo 240 dice: los funcionarios y empleados públicos que se enriquezcan sin justa causa a costa de la hacienda pública o municipal estarán obligados a restituir al Estado o al municipio lo que hubieran adquirido ilegítimamente, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido conforme a las leyes. Entonces lo que estamos viendo aquí es un caso realmente de impunidad, ¿verdad? De no aplicación correcta de la justicia. Es una imparcialidad que para mí busca inclusive la reelección del fiscal. El fiscal ha demostrado incapacidad en resolver muchos casos, incluso la forma, porque negociar las penas, negociar lo robado, ¿verdad? Y decir, si tú te declaras culpable, ¿verdad? A ti vale el beneficio 100% casi, y no es que el Estado salga beneficiado, al contrario, sale dañado totalmente, porque hay una investigación que va adelante y va a llevar a otros como las responsabilidades de dónde fue ese dinero. Incluso hasta hay posibilidades de sancionar a partidos como tal, al que él pertenecía, ¿verdad? Yo ya lo dije anteriormente, de que se trata de como parar la investigación que puede llegar a derivar en responsabilidades concretas a dónde fue ese dinero. Que, bueno, muchas veces se ha dicho, pues, el partido que estaba gobernando, donde él pertenecía, que es el Partido Arena. Ahora, como FMLN realmente rechazamos toda esta negociación que lleve a la impunidad y exigimos que se devuelva lo robado, como se dice aquí en la Constitución, de ese enriquecimiento ilícito, del cual hoy solo puede devolver 25 millones de 300 millones. Mira, yo creo que cualquiera que haya tocado fondos públicos debe responder ante la ley y le debe de caer todo el peso de la ley. Aquí no se trata, Ernesto y salvadoreños que nos sintonizan, de si es mi malo o es tu malo. Aquí hay una realidad. Tenemos también otro expresidente que anda prófugo, hoy sí prófugo de la justicia, que también se le acusa de haber estafado al Estado, pues. Entonces, entre 300 más 350 millones, los salvadoreños la están pasando mal, porque eso no ha llegado para atender sus necesidades básicas. Yo me pregunto, ¿qué hubiéramos hecho con todo ese dinero? Cuando sabemos que el dinero no llegó de los préstamos a Ciudad Mujer, cuando sabemos que no ha llegado a los hospitales. Es que ese es el gran tema. No se trata de a qué partido político pertenezca quien utilizó los fondos del Estado para su enriquecimiento propio. Se trata de que hay que trabajar, como decía la embajadora, en prevenir. Yo a veces me quedo pensando, miren, cuando alguien va a aplicar a una empresa para manejar un carrito de distribución, le piden antecedentes penales. Miren, si los funcionarios deberíamos de dar nuestra constancia de antecedentes penales para ver qué tipo de candidatos van o qué funcionarios públicos están manejando fondos del Estado. Pero no puede seguir sucediendo aquí en El Salvador, que somos un país con tantas dificultades económicas,
que el dinero de los salvadoreños se lo estén apropiando funcionarios o políticos. Eso tiene que terminar, ya sea reformando la ley de la Corte de Cuentas, separando algunas de las funciones, buscando por idoneidad a los candidatos que van a dirigir estas instituciones, porque como ya lo decía aquí Lupito, a veces se daban finiquitos express. ¿Y quién les está pidiendo cuenta a ellos por eso? Bueno, de hecho, el Ay, periódico El Diario de Hoy Entonces, publica hoy una esas fotografía son las cosas en las recordando, que debemos ¿sí? de trabajar. Recordando que en su momento el expresidente Saca recibió inmediatamente un finiquito express de parte de un presidente de la Corte de Cuentas de la República. ¿Y quién le está pidiendo cuentas a Por ese eso expresidente de la Corte? La investigación tenía que llegar hasta el fondo de todo esto, ¿verdad? Tanto responsabilidades de funcionarios como aquellos que la investigación llevaba precisamente a, aunque Alcanzar no nos guste, partidos políticos, dice Al usted, sí, en el expresidente caso. Funes Vaya, también se le no, dio. pero es que no estamos discutiendo el caso Funes. Yo, cuando llegue ese caso, hablemos, pero ahorita estamos donde llevaba ya la investigación y se ve que ¡pum!, se corta, ¿verdad? Con un interés electoral y sobre todo el fiscal que quiere quedar bien, ¿verdad? Para hacer su reelección, pero lo que ha demostrado en este caso y en muchos es la incapacidad de hacer prevalecer los intereses del Estado, tal como dice la Constitución, porque si él tuviera interés de prevalecer los intereses del Estado, estaría recuperando casi el 100%, como dice la Constitución, del dinero que se adquirió ilegalmente, es decir, y un enriquecimiento ilícito que ha habido, y también aplicando la pena correspondiente a la gravedad del delito cometido. Pero imagínense que aquí hay presos hasta de 20 años por poquito que hayan robado, que no lo justifico. Por una gallina. Bueno, por gallina pasan hasta 4 años, ¿verdad? Porque no se permite medida sustitutiva ante el robo. Y aquí se reduce cantidad de años. Yo creo que los periódicos circularon al inicio de que iba ya anunciado el proceso abreviado, que venían como 10 años de cárcel. Ahí empezó a circular, ¿verdad? Que iban a bajar hasta 10. Y de preso el fiscal dice que quiere 5 años, ¿verdad? Le pide al juez. Eso no es acorde a la gravedad del delito cometido. Bueno, sí, yo creo que aquí... Perdón, Carla quería hablar sobre Sí, es que el tema. miren, o sea, cuando yo Por el menciono al expresidente Funes, no es que esté hablando de un partido en particular. Lo que estoy diciendo es que en este país tan pequeño y tan pobre, es pecado que tengamos exfuncionarios que se hayan robado el dinero de la gente, independientemente del partido. Y es también malo que no vengan y le den la cara a la justicia. Igual que cuando anduvieron de puerta en puerta tocando para que les dieran el voto, igual hay que darle la cara a los salvadoreños y explicar sus acciones, sea quien sea. Aquí no se trata ni de defender ni de acusar si fue de mi partido o fue de tu partido. Aquí lo que tenemos que entender es que nosotros debemos de cerrar filas para darle una señal a los salvadoreños. Y es que ninguno de los que estamos aquí sentados y de nuestros partidos políticos vamos a seguir permitiendo que los exfuncionarios vivan y se fomente la impunidad. Ese es el gran mensaje que hay que darle a la gente, independientemente del partido que sea, que le caiga todo el peso de la ley y que responda a la gente. ¿Pudo haber tenido alcance de, digamos, de llegar a partidos políticos como se ha mencionado? Claro. ¿Nidia? Usted lo mencionó. Sí, claro, porque el hilo, y bueno, ya anteriormente con el expresidente Flores, el propio hijo del presidente Flores señala que los dineros tenían un destinatario y que iba para el Partido de Arena. Aquí llevaba la cola como funcionario él, porque no es lo mismo una acusación de malversación que enriquecimiento ilícito propiamente. Y el presidente Saca está acusado de enriquecimiento también ilícito. Y él dice, miren, solo puedo devolver 25 millones de lo que me he tomado. Eso no es correcto. Él tiene que devolver por constitución lo total que se le ha investigado y se le ha señalado. El proceso está ya abierto y ahora se abrevia de esa forma y se dice, no solo abrevio el proceso, sino que quiero cerrar ya el caso porque usted solo va a devolver 25 millones y le voy a dar 5 años por haberse robado 25 millones. Lo que aquí da lo que se ha hecho es como que no quisieran la fiscalía o llegar al fondo del caso, del delito,
porque entonces va a tocar otros sectores, otros grupos, otras, podríamos decir, otras instituciones. Entonces, ese insabor que se queda de que no se llegó al fondo de la investigación y no se salió a luz, que ¿por qué no solo el expresidente tiene ese dinero? Si ahí ha salido en los medios que también alrededor de 7.5 millones desvió hacia un partido político y no sabemos hacia otras entes. Entonces yo creo que es importante que aquí reflexionemos de que este caso, Bueno, así que ya como está, se menciona el partido, como lo menciona en el caso del Partido Arena, que pudo recibir ese dinero, también del Partido Gana, del cual fue fundador el expresidente. el expresidente no ha sido fundador, O así por se lo le menos quiso. así se es le- más, cuando Ah. él fue candidato no se afilió a Gana, se afilió al PCN. Que podemos ser amigos, pero él no es fundador ni estaba afiliado a Gana, para serte sincero. Esas Ok. son de la gente, Pero de es los que ahí es enemigos donde de yo Gana, digo, ¿verdad? no tiene que ver con partidos, y los actos de corrupción son decisiones personales. Correcto. Entonces yo digo, y me gusta escuchar de mis colegas que ellos están diciendo de que le caiga todo el peso de la ley a los corruptos. Sí. Y yo por eso quiero aprovechar este espacio para pedirles que apoyen mi iniciativa que está en la Asamblea para el proceso de extradición simplificada, que ya está en un acuerdo que firmamos en el 2005, pero que no se ha ratificado en la Asamblea, y que más allá de ir del caso del expresidente Funes, permitiría que si algún funcionario o exfuncionario defrauda la hacienda pública o usa fondos del Estado y se apropia de ellos, podamos traerlos si es que se ha ido a refugiar en cualquier país de Centroamérica. Yo creo que cuando nosotros nos ponemos de acuerdo para aprobar medidas como esta, le estamos dando un mensaje claro a los salvadoreños, y es que no vamos a ser permisivos con los actos de corrupción, independientemente de donde venga. Por eso te decía, me gusta ese espíritu de decir, miren, nosotros ya no queremos seguir viendo pasivamente que estos actos sucedan en El Salvador. Y entonces pedirles nuevamente, está en la Comisión de Relaciones Exteriores mi iniciativa, y yo creo que eso ayudaría, no para un caso ahorita, Ya sino que hay para medidas. Desde cualquiera que venga. 1923 está la ley que permite Pero la este extradición. proceso de extradición simplificada es diferente porque es más expedito. Y si ya está y esto va a ayudar a que sea más rápido, pues en buena hora para los salvadoreños, que es ahí donde debemos demostrarles que nos podemos poner de acuerdo. Sí. Lidia. No, yo creo que no hay que, vaya, no me voy a meter mucho en el caso de Mauricio Funes, pero hay una condición de una persecución política para que un gobierno lo haya aceptado. Entonces eso no es igual para la aplicación así inmediata a una ley, ¿verdad? Pero el asilo no aplica de cuando es. extradición. Pero quiero decirle de que aquí en este país está permitido la extradición, pero hay una regla en la Constitución que se modifica y se dice que la Corte Suprema tiene que decidir ese proceso de extradición. Veamos el caso. Pero en el de extradición de simplificada lo dice, los que la jesuitas. Corte puede, que el país Siempre tiene que dar establece opinión. quién va a ser el nexo para poder Y solicitar siempre tiene esa que haber extradición. una opinión de la Corte Suprema por Yo- Constitución. Yo creo que es importante, tanto lo que dice Carlita como lo que dice Nidia. Lo que sí debemos estar claro todo y debemos dejar tajante en el caso de Gana es que nosotros no podemos permitir, no podemos aceptar, ¿verdad?, que instituciones del Estado como la Fiscalía pues tomen algunas acciones que de alguna manera afecten los ingresos, los recursos del Estado que en el pasado se utilizaron mal. De eso debemos dejar claro. Y lo otro es, si es que así como está enfrentando la justicia, el expresidente Saca debe de enfrentar la justicia a los otros expresidentes, ¿verdad? Y que pues nosotros estamos de acuerdo en que debe de haber una extradición, pero debemos de saber usar las instituciones, y en este caso la Corte Suprema de Justicia es la responsable de extraditar una persona, y eso debe hacerse para evitar también especulaciones. Hablando de la Corte Suprema de Justicia, vayámonos al grano. Vayámonos a ver ustedes dos, miembros de la Comisión Política, y obviamente cuál es el punto muerto por el cual no se puede revivir el tema y poder aprobarse cuanto antes digamos, los 5 propietarios y 5 suplentes, que serían 10 total para elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos ampliamos este tema para desarrollarlo. Diálogo
con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, ¿cuál es el estatus en el que se encuentra el proceso de acuerdo en la Asamblea Legislativa que permita lo más pronto posible, lo más urgente posible, la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia? Estamos ya la próxima semana, el 15, para ser más preciso, 15 de agosto, cumpliendo un mes sin Corte Suprema de Justicia. A ver, se prevé que para el día de mañana pueda haber un acuerdo y se pueda lograr. ¿Es cierto esto o no es cierto, Nidia? Bueno, mira, el martes 24 de julio, hace más de 15 días, que sesionó la Comisión Política en pleno. Ahí cada partido, después de varios días de estudio, digamos de lista de las números, pongámosle la lista número 1 de cada partido, ¿verdad? Porque la lista principal es la que nos envió el Consejo Nacional de la Judicatura, donde venían los 30 nombres. Después cada partido presentó una lista como de 15 y la circuló. Eso hizo ver las aproximaciones y en base a lo que cada partido tenía establecido, con criterios, conociendo un poco más de sus biografías, escuchando las entrevistas de cada uno, como repitiendo cada uno, ¿verdad? Porque todo el mundo tuvo la oportunidad de escuchar las entrevistas a través de los canales legislativos o en presencia en el auditorium donde se desarrollaron las entrevistas de La Paz, de la Asamblea. Y cada partido tenía su representante en la subcomisión que creó la Comisión Política. Todos ellos miembros también de la Comisión Política. Es decir, no eran extraños, ¿verdad? Entonces, de ahí surge, después de unos 15 días, ¿verdad?, la otra lista de cada partido, ¿verdad? Ya era como de 7 o 8 personas. Esa es la que ha estado últimamente en la mano de todos, pero quiero decir que de 30 nombres, 26 surgieron en esas listas, pero no todos aparecían o se repetían en las otras listas, ¿verdad? Y hay gente que sí se repite en 4 listas, 5 listas, y aquí han presentado listas todos, ¿verdad? Decimos, los partidos, hasta el no partidario tiene una lista. Él lo ha hecho en base a una ponderación también de criterios, igual que le hemos hecho todos los partidos. Y créame que no ha sido solo de partidos, sino que cada uno ha conversado con sectores también, opinión. O sea que cada uno también como partido ha tenido una amplia consulta con sectores. No es cierto que solo el no partidario es el que tiene la relación con la sociedad civil y asociaciones, ¿verdad? Eso es demasiada, digamos, creer que solo esa persona puede. Tiene ese acercamiento. El No, caso no, de Leonardo, no, aquí ¿no? todos tenemos Todos los sectores acercamiento. están. Sí, es más, de los 15 candidatos que surgieron de elección de abogados, venían ya asociados por la federación y asociaciones, ¿verdad? Y han estado muy pendientes también. Mencionar nombres es como someterlos a una piñata para ser reventados, ¿no? Entonces, Y no pero quiero lo entrar en esa- importante, Y por ética, mejor no lo hacerlo. importante es que cada partido se vino pronunciando, conociendo ya las listas de todos, ¿verdad? Cuáles eran sus posibilidades. Sí. Y hemos hablado, antes de salir de la vacación, con el presidente de la Asamblea, aunque realmente no depende 100%, para ser honesto, ¿verdad? Uno de que él va a convocar y aquí ya decidimos. Sí, ¿verdad? no es así, Sino pero de lo- ayer decían algunos diputados que todo depende del presidente no, del no, Congreso no, quien no, convoque. no es así. Está ¿Eh? la responsabilidad Es de la fracción. De la de los ponerse de grupos acuerdo. parlamentarios. La ¿Hay voluntad coincidencia o no política. coincidencia Sí. en Y si en todos ese estamos listado, listos al 100% de comprometer los votos que tenemos ¿Sale en cada para grupo mañana parlamentario. ese acuerdo? Creo que se ha avanzado bastante. Solo quiero terminar Sí. que el presidente Quijano, nosotros hemos hablado con él y diciéndole antes de salir de vacación que ya estábamos listos, ¿verdad? Que llamara a los otros, pero él llamaba a otros, le decían, pero cuando mirábamos más adentro, ¿verdad?, de la situación del propio partido del presidente de la Asamblea, todavía habían no concluido en esa etapa, antes de salir de vacación,
las propuestas, aunque el presidente del partido, el señor Interiano, haya convocado y haya dicho, mire, avancemos rápido, porque yo estuve en una discusión, un debate con, donde estaba el diputado Portillo Cuadro, y él dijo, hoy en la mañana nos reunió el presidente Interiano y nos dijo, aceleren, ¿verdad? Sí, pero eso no es tan fácil, porque hay diputados que no conocen exactamente lo que proponen, por ejemplo, otros sectores, bufetes, propuestas que vienen del sector privado, y que les dicen, mire, esta persona, ¿verdad? Entonces nosotros queremos que sin ningún tipo de presión los diputados queden libres, solo en coherencia con su respectivo partido, para decidir. Y el día lunes, quiero verlo, martes 7, nosotros volvimos a hablar con el presidente de la Asamblea si ya estábamos listos, que nosotros ya habíamos avanzado en los intercambios y estábamos que nos convocara ayer o hoy o mañana temprano, ¿verdad? Y eso estamos esperando. Vamos a volver a una comunicación hoy a los colegas, los jefes de grupo parlamentario, que si ya estamos todos, pues para que podamos tener otra reunión y ya va a haber más aproximación, estoy segura. De cinco propietarios, ¿cuántos más o menos están coincidiendo con las agendas? Por lo menos Hay cuatro, cinco. Hay cuatro, solo falta uno entonces. 4 o 5. Vamos a ver. Para Mira, yo quiero decirte varias Propietario, cosas. para propietario. Pues. Quiero decirte varias cosas. Mira, como ya lo decía Nidia, nosotros hemos tenido una discusión bastante amplia. Incluso un grupo de nosotros se dio a la tarea de todos los lunes entrevistar a la mayoría de los candidatos, los que nosotros considerábamos que realmente pues cumplían con los requisitos mínimos establecidos. ¿Qué es lo que nosotros evaluamos? Y hablo por este grupo que sumó, digamos, sus criterios al trabajo que hizo nuestro representante en la comisión política. Nosotros evaluábamos la idoneidad, la formación académica, la trayectoria laboral, la ética, vimos si tenían procesos o no abiertos, y también como un proceso de selección de personal. Porque aquí hay que entender una cosa. Nosotros debemos de pensar cuando vamos a elegir funcionarios de segundo grado, si yo tengo una empresa y voy a elegir a mi gerente, voy a elegir al chero de mi primo o a mi ahijado, o voy a elegir al mejor. Y ese es el criterio que ha prevalecido en las discusiones que nosotros hemos tenido. No estamos buscando hacer magistrados a la medida de nadie. Como te decía, las medidas, en mi caso, que yo admito, son la idoneidad, la formación académica, la trayectoria, los principios éticos, y ese es todas el esas sentir, cosas. Entonces, Entonces, y ese es el sentir y pensar de la generalidad adentro de la fracción. Se dice de que dentro de la fracción hay división, No, Carla. miren, Hay división que unos están... es que miren, ¿Sí? la gente antes se quejaba de que decían, miren, votan como borregos que les dicen que levanten la mano. Nosotros tenemos una discusión amplia dentro de la fracción. Y lo Y creo tenemos porque el ustedes son la derecho, nueva generación. Ustedes tenemos son la nueva derecho a generación. disentir en criterio con otros colegas. Y eso pasa en todos los También partidos, hay que- según... pues no lo sé, no te puedo hablar por otros partidos, ¿Verdad? pero sí te puedo decir lo que ha sucedido en el de nosotros. No es división, es simple y sencillamente que hemos tenido una discusión con diferencia de criterio. También hay que decirlo aquí, hay nombres que estaban dentro de las listas que han detenido la elección. Y yo digo, si esas personas en su entrevista dicen que se están postulando por amor al país, al ver que ellos obstaculizaban la elección, por amor al país se hubieran retirado, hombre. Digo, para poder avanzar. Y por otro Diputados lado, de su partido y de los otros partidos. no, hablo de candidatos, Ah, de los candidatos, candidatos que dicen, mire, yo estoy aquí porque yo amo al país y le quiero servir. Pero si ven que su nombre atrasa la elección por amor al país, Bueno, se hubieran retirado. los puntos en y discordia, para finalizar, ¿sí? y solo para finalizar, yo te quiero decir una cosa. Presiones, decían, de ciertos grupos. Yo no he recibido presiones. Y el día que a mí me quieran venir a decir con presión por quién votar, ya me conocen. Y saben que no lo voy a aceptar. Porque yo me debo a los salvadoreños que votaron por mí. Y entonces estamos en esa Interesante. discusión, pero sí coincido en que A hemos ver. avanzado y yo creo que estaríamos listos. El partido para- Gana ha venido abanderando, no sé si eso ya se superó, diputado, en cuanto a dos nombres que se perfilaban, que era de la Procuradora General de la República y también del jefe de Providad. ¿Siguen en la lista de Gana? Miren, están en la lista, pero algunos ya están vetados.
quiero ser claro. ¿Cuál es y alguno? Ellos dos ya no es propuesta de Gana. No, nosotros queremos dejar claro que cuando iniciamos el proceso, después de haber finalizado la subcomisión que le entregó el informe a la comisión política, todos los partidos dijimos, aquí están, vamos a sacar un listado de quienes consideramos que son personas que reúnen los requisitos para ser elegibles dentro de la comisión y posteriormente al pleno. Y llegamos al final o antes de que iniciara la semana de vacaciones y nos decía el jefe de fracción de Arena, miren, dijo, estamos haciendo un análisis, pero ¿cuántos días teníamos ya después de haber terminado? Ya 10 días de acéfalo. Todavía Arena no se había puesto de acuerdo porque sus diputados estaban haciendo, ¿cómo se llama?, exámenes o entrevistándolos ya como fracción a los candidatos, y eso nos ha detenido. Llegamos después de vacaciones y hoy sí, nosotros creemos que es importante, ya le pedimos a Carlito Reyes, que es el jefe de fracción de Arena, de que ya nos pongamos de acuerdo. Nosotros tenemos un listado, hay candidatos como usted a magistrado que lo vetaron y nosotros, bueno, no tiene el apoyo de Arena ni tiene el apoyo del Frente, pues obviamente no podemos mantener ese nombre, pero no era una cuestión de honor. Y nosotros somos claros en eso, pero sí tenemos que ser claros de que hay gente de experiencia, gente de trayectoria intachable que merece la oportunidad o que merece que se le den. Y es injusto a veces el achaque o el señalamiento o el cuestionamiento Así es, no se y puede. la condena. Eso le puedo decir, por eso Gana, Sí. no hemos vetado a nadie. Es que así No fue el hemos acuerdo. vetado a Es nadie. que así fue el acuerdo de la comisión política al inicio, que nadie iba a vetar a nadie. Así es. Puede haber observación y todo, pero no hacerlo como un punto De honor. inamovible. Sí. inamovible. Entonces ¿verdad? yo creo que los Respetar. 30 que llegaron a la entrevista es porque tienen la capacidad y porque reunieron los requisitos para pasar por el CNJ y otros que pasaron por elecciones dentro de la Asociación de Abogados. Entonces nosotros como diputados no podíamos y no podemos descartar a nadie. Entonces estamos claros que los listados que han estado circulando, en el caso de nosotros como Gana, presentamos el listado, incluyendo ahí varios profesionales con experiencia, pero ha habido como un acercamiento entiendo que tal vez no ha sido público, pero ha habido bilaterales entre el FMLN y Arena, entre el FMLN y Gana, entre Arena y Gana. Entonces hemos tenido ese esfuerzo para llegar a acuerdos y prácticamente nosotros tenemos la esperanza como Gana que el día de mañana podamos elegir. Nosotros estamos listos, los 10 diputados, para elegir magistrados, si hoy la comisión política lo puede, de que el presidente ¿Hay de la reunión? comisión... Convoque. Es que la comisión política está abierta, ha quedado abierta. En cualquier momento el expresidente Quijano puede decir, mire, ya hablando con los jefes de fracción, si hay acuerdo, lleguemos a reuniones. Entonces, yo creo que en ese caso Gana está listo para elegir los 5 magistrados propietarios como los 5 suplentes, porque ya este país, ya nuestra población no puede estar acéfala. Hay cosas que la Sala de lo Constitucional tiene que resolver, pero como está acéfala, los salvadoreños no podemos acudir. Decía nuestro amigo... Ese punto tenemos que resolverlo. Nosotros abogamos y nosotros estamos claros que primeramente Dios, el día de mañana lleguemos a acuerdos. Bueno, y elijamos corte en plenaria del día de mañana. Don Armando Pineda, quien estuvo al frente de la presidencia, ¿verdad? Porque Así ya es. no es presidente, tiene que hacerse de nuevo la reelección cuando ya estén ellos. Sí. ¿Verdad? Decía que en 24 días, eso lo dijo hace unos días, de no haber sala de lo constitucional, decía, se han registrado una veintena de casos de amparos inconstitucional. O sea, por eso es correcto. Es urgente hacer esto. Es urgente pues, para nosotros, como urgente. Gana ya no podemos detener este proceso de elección y por eso estamos claros y estamos diciéndole aquí públicamente que nosotros estamos listos para el día de mañana, pero no solo depende de 10 votos, son 56 para voluntades. La actual procuradora Sonia Madrid es de la complacencia, entiendo, de todos los partidos, incluso de Arena, ¿no? Pero como dijimos que no vamos a hablar de nombres, no por vaya a respeto, quejar. por respeto Voy a hacer los una 30. pausa y regreso entonces porque Nidia también quiere opinar al respecto. Y es cierto, no se puede de alguna manera, porque cuando un partido, cuando habla de bien de alguien, ya dice, no, este es de él. Sí. Así es. No, y usted los expone, ¿verdad? A la sí. crítica de otros de afuera que presionan inmediatamente a los diputados
sobre todo aquellos grandes bufetes de poder. A eso iba. ¿Hay intereses de sectores fuera de la Asamblea Legislativa Claro. por colocar? Claro ¿Es que esto sí. Claro. o es una Mira, mitología a mí más no, política? A mí A ver. no me han buscado. ¿Sí? No, a mí no me han buscado Vamos y yo ya a- te enseñé aquí Sí, mi el barómetro, lista de- llamémosle mi como la barómetro evaluación, la a evaluación, mano, ¿eh? que ya está pasado Sí. en limpio, de lo que me ha servido para basar mi decisión. Ok, vamos a hablar de esto cuando volvamos. Gracias a usted por estar con nosotros. Gracias por estar enviando sus comentarios a través de @diálogo21, @Neto López Radio. Las dos cuentas ahí están disponibles y señalen nuestras cuentas en Facebook para que las comparta con sus contactos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, Nidia, usted dice, sospecha que hay también más allá de lo que puede ser esa normal actuación de los partidos políticos de establecer acercamientos, ver cuáles de alguna manera pueden ser los coincidentes para dar los votos, intereses que van mucho más allá de la Asamblea Legislativa, ¿sí? Sí, mira, es que, bueno, desde que estaba el proceso como que ahí venía ya, ¿verdad? Desde que no estaba ni siquiera establecido en qué fecha exactamente entraban las listas de que envía el Consejo Nacional de la Judicatura, ya habían presiones de que se cambiaran las formas de elegir y que fuera un papel mucho más determinante de la sociedad. Nosotros inclusive en campaña ofrecimos un proceso constitucional para elegir a magistrados, ¿verdad? La Corte Suprema. Ahí está la propuesta de que fuera el pueblo para equilibrar los poderes, ¿verdad? Y mantener realmente una independencia, cada uno en el mismo peso, ¿va? Todos electos por el pueblo. Porque ya estaban los debates, ¿va? En qué papel, cómo iba a jugar la sociedad. Al final, conocimos opiniones anticipadas sobre los candidatos que querían descalificar. Inclusive se vetó dentro del Consejo Nacional a 2 que habían surgido electos democráticamente en elecciones internas de abogados, como fue el caso de Tito Celada y el caso de Ulises Rivas. Se quitó, ¿verdad? Y así empezaron a ser cuestionados otros, pero al final el Consejo Nacional decidió respetar las listas que habían surgido, de acuerdo a la Constitución, de elecciones propias de los abogados. Vaya, desde ahí se veía los sectores que punteaban, ¿verdad? Son como 2, 3 bufetes y a su vez asociaciones, ¿verdad? Y conocimos las formas como fueron electos en los procesos de elección de los abogados, con los apoyos de empresas privadas, muchos de ellos, ¿verdad? Entonces, ya cuando sale la lista, estos sectores que tenían intereses en algunos candidatos a magistrados, empezaron a presionar a partidos, ¿verdad? Y no desestiman. Lo que pasa es que ahora los diputados como que se están quitando toda esa presión, porque mira, la decisión de la sala el otro día que dijo no deben de pertenecer a partidos ni estar en grupos de presión, ¿verdad? Para que puedan desenvolverse de acuerdo a su criterio de jurisprudencia y en ningún momento obedecer ni a partidos, pero también ni a grupos de poder, ni a sectores, ni a grupos de abogados, etc. Entonces nosotros hemos tratado de que la opinión del diputado se mantenga, no solo pues sí, por supuesto, en el frente, sino en todos los otros grupos que no deben ser sometidos a presión, y por eso nosotros le pedimos a todos estos sectores que están insistiendo, y por eso nosotros nos reservamos a veces los nombres, porque imagínense que se logre un consenso en base a los requisitos, en base a lo que el partido opina de propuesta, pues, y viene uno de afuera, ¿verdad? Y te lo destruye inmediatamente. Entonces eso no nos ayuda porque atrasa. Y eso es lo que ha venido atrasando a nosotros como grupo parlamentario, no es eso, sino a otros grupos parlamentarios que ellos mismos nos han dicho, denos un tiempo, vamos a seguir afinando entre todos, ¿verdad? Entonces eso es lo que sucedió la semana previa a la vacación, que también nos pedían, ¿verdad? Tiempo otros partidos y nos decían que iban a hacer las consultas
Nuestro grupo ya tenía un margen y era más fácil, ¿verdad?, hacerlo, igual que creo que gana, ¿verdad? Estábamos en el entendido de que era más fácil ya la discusión porque teníamos un margen de a quienes, pues, digamos, el margen que presentamos la primera vez de 15, 18, y fuimos asumiendo los entendidos que teníamos a otras personas. Entonces, yo quería explicar esto porque sí nosotros conocemos, y se lo hemos dicho a los responsables de los grupos parlamentarios, con nombre y apellido, determinadas cosas de grupos de presión y sectores, sobre todo bufetes, y por qué nosotros no compartíamos a ciertas personas también, debido a que teníamos la información y la transmitimos en su momento, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios a mi oficina no han llegado. Sí, no hay. No, para nada. A ver, Para nada. ¿es un mito o es una realidad? Porque al final para nadie es un secreto saber de que también dentro del sistema de la administración de justicia en el país el reto es muy grande. Mira, que se tiene por yo- entrar en ese mecanismo de Y te voy transparencia a y de decir una sanidad. cosa, yo no dudo que haya ese tipo de presiones. Sobre todo cuando estás hablando de una elección tan importante, cuando estás hablando de una sala que toma decisiones trascendentales para el país y cuando estás hablando de que son 9 años que van a estar ahí los funcionarios. Sin embargo, yo creo que en la Asamblea, poco a poco, hemos ido avanzando para poder dejar de lado cualquier tipo de presión. Y es ahí donde tú ves que ahora las discusiones son más amplias. Ahora las entrevistas fueron abiertas al público. Eso antes no se daba. Que hay que avanzar y mejorar en el método de cómo se está haciendo, por supuesto. Sí, hay que reconocer Hay que que pese reconocer. a los vacíos o que pudo haber tenido el proceso, se aperturó los procesos de entrevista. Eso yo creo que ha sido un paso importante. Ahora, las evaluaciones. ¿Qué nos falta? Sí, las Mira, evaluaciones. yo te voy a dar un ejemplo. Hay 2 nombres que, en mi humilde opinión, deberían de estar en la lista de todos los partidos, porque cuando tú haces una evaluación de integral de ellos y te vas a las entrevistas que dieron a la comisión política, no voy a decir los nombres, como te decía, por respeto, pero a mí la lógica me dice es, cumple con todo, debe de estar en la lista de todos los partidos. Claro, claro. Y ya decíamos, hay un acercamiento en 3, 4 nombres y ya prácticamente estamos casi listos. Pero lo que sí a mí me sorprendería, porque hay que recordar que son 56 votos, es que teniendo a 2 personas de las mejores evaluadas, no tengas los votos de todos los partidos. Cuando nos basamos en idoneidad, en que nos tenga afiliación partidaria, en la formación académica, en la trayectoria, hay 2 nombres ahí que yo te digo deberían de estar. Y yo esperaría pues que tengan el apoyo de todos los partidos. Arena Entonces, esas son las cosas que estamos para viendo. si hay una convocatoria Yo creo hoy, que estamos este día, bastante cerca ya. mañana aprobar Yo esto. creo que sí, Decía estamos Nidia que bastante hay de cerca. 4, es decir, de 4 de los principales, de los 5, porque son 5 propietarios y 5 suplentes, ¿verdad? Sí, acuérdate que uno es la sala, son 4 somos de la 4. sala de lo constitucional. O sea, si hay acercamiento, ya está casi, como Casi que decimos a listo. buen salvadoreño, ya a puntito de todo eso, ¿no? Yo creo que sí, hemos estado en esas bilaterales y creo que ya pronto estamos, solo en algunos casos, como recalcar que los 4 o 5 nombres que ya casi tienen el apoyo de todas las fracciones y viene el proceso de ubicarlos, es decir, por capacidad, por mérito, en la sala de lo constitucional o en la sala de lo civil, que es un tan solo magistrado que falta en la sala de lo civil. Pero sí estamos claros que para nosotros no debe verse vetado a ninguno. Estos acuerdos deben ser de cara a la población de la capacidad, de la idoneidad y la independencia que pueda tener un funcionario que va a ser electo o que es electo por los diputados que deben de representar los intereses del pueblo. Y en ese caso, la justicia, que eso es lo importante. Yo creo que aquí pues el tiempo ya se nos agotó en decir de que ya podemos evaluar, ya esto ya debe de desentramparse para buscar entendimiento. Lo recalco, como gana estamos listos para elegir a los 5 magistrados de la Corte y los 5 suplentes para evitar que esté en la cefalía la sala de lo constitucional. Esta mañana publicamos, o se publica, perdón, una cobertura de medios
colegas de los periódicos matutinos, Fusades, el atraso de la elección de la sala viola derechos de ciudadanos. Obviamente, ¿no? Ya lo Sí, comentamos. eso ya lo discutimos. Sí. Pero también hacía mención sobre algunos sectores, algunas personas que han colocado una demanda contra ustedes, incluso en la Fiscalía. El abogado Carlos Nasser llega a la Fiscalía para que de oficio investigue el porqué del atraso que se está haciendo. ¿Qué piensan ustedes? No, está en todo el derecho de un ciudadano de ir a Así es. acudir a las instituciones. Por eso es importante fortalecer la institucionalidad del país y en este Claro. caso la Fiscalía, para que vea cuál ha sido. Ojalá nos investigaran a todos los diputados y Así mire, ¿y usted es. por qué se ha atrasado? Ah, por esto y esto, hay que decirlo. No, y- Pero yo creo que es importante aquí tomar un tiempo, como lo hizo Arena, ya de escudriñar hasta el último candidato, de los 30 candidatos, para ver si reúne o no las condiciones, porque muchas veces hay candidatos que fueron demandados, pero en la Corte Pleno no lo sancionó porque no ameritaba, pero tuvo un proceso abierto. Entonces, todo eso debería haberse hecho ya y no estar, ¿cómo se llama?, aquí como cuestionando ya a las personas. Nosotros sí hemos visto y hemos tenido la valentía de decir por qué personas deben de estar con nombre y apellido, y muchas veces pues fueron vetadas, y para nosotros, como no tenemos compromiso con ningún candidato, pues no, ni modo, no pasa con este grupo, pues hay que apoyar a otra persona. Eso hemos sido claros en Gana, porque sí creemos que es importante responderles al país, que los magistrados de la Sala Constitucional pues ya deberían haber estado electos por este órgano de Estado como es la Asamblea Legislativa. Lastimosamente ya aquí Carlita ha aceptado que hubo un atraso porque ellos tuvieron que hasta entrevistarlos por separado, ¿verdad? No, pero que es un nosotros derecho. empezamos antes que la Pero es un comisión. derecho, pues sí, pero todavía es un derecho que ellos tienen como diputados, que aunque su comisión lo hizo y su representante de Arena ahí estuvieron, pero ellos tienen derecho. Y veamos, pues son 37 Más que diferentes derecho, como tenemos la obligación. de 30, pero nos atrasó. Entonces eso es el caso. Pero enhorabuena, yo creo que ha llegado el momento a hacer un llamado tanto al FMLN y Arena para que, pues, si hoy a mediodía por ese impasse de alguna persona que habría que dejarlo y A ver. mantener los Por- 4 y por- posteriormente, pues, reunirnos como comisión política, porque en el caso de nosotros como Gana estamos claros, este país ya no puede estar esperando que los diputados, pues sí, es más fácil tardarse más tiempo para elegir a una persona que nos va a El representar 9 candidato años. presidencial de Ghana, Nayib Bukele, ha tenido que dar algunas valoraciones con relación a los magistrados. ¿El partido Ghana ha tomado en consideración la propuesta que hace su candidato Nosotros presidencial? escuchamos, pero la decisión la toman los diputados. Ay, no el... no Nosotros el escuchamos, candidato. como No, le digo. no, Sí, que la una obligación es de los Nosotros diputados. escuchamos, Ah, me queda nosotros claro, escuchamos, pero la tajantemente. decisión es de los Solo- diputados. A ver. No, yo solo por perdón, Sí. doña Nidia, solo por alusión. Las entrevistas individuales que nosotros hicimos las terminamos antes que la comisión política, así que no es eso lo que nos Bueno, pero no atrasó. dijiste fecha. No, no, aquí tengo las fechas, te las puedo dar porque tengo mi propio baremo, pero si querés lo vemos. El tema es que hemos tenido una discusión profunda y amplia acerca de los candidatos. Yo creo que eso siente un precedente importante y tengo la esperanza que con la próxima elección que venga, porque tenemos en fila ya algunas otras que se van a realizar, pues no vamos a tener estos atrasos. Bueno, Mire. en relación al punto de aviso que un abogado presentó. Sí, Carlos Nasser, Carlitos. Ajá. Bueno, la Asamblea es un organismo colegiado, ¿verdad? Sí. Que está integrada por partidos políticos. Cada uno representa una fuerza y somos como 6 minorías, digamos. La primera minoría es Arena con 37 diputados, el Frente Farabundo Martí con 23 diputados, Gana con 10, PCN con 9, Democracia Cristiana con 3, Cambio Democrático con 1, más el no partidario. Entonces nadie por sí mismo tiene los 56 votos Así es. para elegir magistrados. Y eso significa que hay que hacer una gran aproximación sobre los candidatos, porque cada uno de estos 30 candidatos, uno los ha entrevistado, pero tiene inclinación, ¿verdad? Sobre todo si hay una concepción, una visión, que vivimos en una democracia plural, por lo cual debe haber una característica
que son las corrientes de pensamiento jurídico, que deben de estar representadas también, no de partidos, sino pensamiento jurídico. Porque aquí podemos encontrar personas más conservadoras, menos conservadoras, personas que aplican de una forma la justicia, unos con más experiencia, otros con menos, ¿verdad? Pero no solo decir, estos son y estos son los que vamos a poner, o que tienen ciertas preponderancias, ¿verdad?, en determinada característica. Aquí se debe ver a la persona integral y sobre todo que cumpla con el desempeño. Por ejemplo, para nosotros, una sala debe estar integrada por una pluralidad de corrientes de pensamiento para aplicar la justicia y la Constitución. Además, debemos trabajar los diputados y diputadas en abrirle las posibilidades a la sala de lo constitucional con nuevos procedimientos. Hay que trabajar una ley de procedimientos constitucionales. Interesante, porque quería un poco, ya por cuestiones de tiempo, coronar este tema. Hay quienes sostienen que para evitar esa premura y esa, digamos, presión que puede haber para la elección de funcionarios, debería de crearse o modificarse la Constitución para que las que estén en la sala o los funcionarios que estén, y mientras no la Asamblea elija, que ellos estén, digamos, actuando en su calidad siempre en su cargo. Es decir, que se amplíe mientras no haya una elección en la Asamblea Legislativa de los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. No, eso es Creo inconstitucional. que lo que Eso no tenemos puede que ser. hacer Es parte de un debate. mejorar Pues el sí, pero no proceso puede para ser. seguir en tiempo. Pues sí, pero... No puede estar... Pero ya vamos a cumplir el próximo 15, vamos a cumplir y un mes. entonces dijera que los diputados fueron electos hasta el 30 Ya y se van a van- pasar. ya No se van puede. 26, ya hay, van que 26. hay que cumplir la ley. Esa es parte del debate. Así es. Solamente lo puse en la mesa para que bueno. ustedes lo analicen. Pero Vamos Para a la medir la pausa. reacción. Sí, para ver la reacción. Vamos a la pausa y regresamos con las conclusiones de este tema. Gracias a usted. Vamos a darle lectura también a los mensajes que ustedes nos están haciendo llegar. Regresa. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, vamos a ver. Mantener vigente en el cargo a aquellos funcionarios que cumplen su periodo, pero que la Asamblea Legislativa no los elija por razones que ya se conocen. Eso no es viable para usted, ¿no? Mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es revisar nuestros procesos internos en la Asamblea y ver de qué manera los mejoramos. Por eso te decía, hemos dado pasos importantes al abrir las entrevistas, pero si sabemos que siempre estamos complicados por los tiempos, hay que ver cómo trabajamos en empezar antes a revisar los temas, a ver los candidatos, a replantearnos las fechas en que se abren los procesos, etcétera. Podemos trabajar el reglamento interior de la Asamblea para establecer esas condiciones. Pero llegar a una reforma constitucional, ¿te imaginas que a alguien se le ocurra? Entonces miren que los diputados, ya decía Lupito, pues entonces que se queden ahí mientras no hay una elección porque se atrasó, porque no hay recursos, porque no hay presupuesto. Nos linchan. Entonces yo sí creo que lo que tenemos que trabajar, y esto nos deja una gran lección, es en trabajar en los procesos internos, definitivamente. no, yo lo que creo es que el día de mañana debemos de elegir, ¿verdad? Y pasa por la voluntad política de cada grupo parlamentario y de la coherencia, ¿verdad? Porque yo espero que si un jefe de grupo parlamentario dice estamos listos, está listo con sus respectivos diputados, ¿verdad? Y que no vayamos a un pleno después de un compromiso político, unos sí, otros no votan, ¿verdad? No es lo más adecuado. Hemos tenido experiencias muy positivas, por lo menos en el año 94 que elegimos Corte Suprema, el doctor Domingo Méndez fue electo por unanimidad, consenso, y casi todos los funcionarios fueron electos así. Había un esfuerzo de consenso. Recién firmábamos la paz. Después se ha hecho cada vez más complicado lograr rápidamente los consensos. ¿Cuál será la Pero razón? ¿Es mayor visiones, compromiso? mayores Lidia, hay quienes sostienen, intereses. hay quienes sostienen de que se quiere elegir una Corte Suprema de Justicia, una sala de lo constitucional, basada en acuerdos para evitar ser investigados algunos, no digo todos, diputados de casi la mayoría de los partidos políticos que tienen procesos abiertos en probidad.
No, no es así. Ni son cuotas de poder, ni nada que tenga que ver con la impunidad. Sencillamente, como yo digo, no es fácil ponerse de acuerdo en la tolerancia de que deben de existir distintas corrientes de pensamiento jurídico en los organismos colegiados. Siempre se trata de imponer solo una visión o un enfoque sobre la justicia. Y si es así, tenemos a veces resultados negativos, como los que acabamos de tener en la experiencia de la anterior sala, para unos positivos y para otros negativos. Yo creo que debemos de buscar la pluralidad reflejada en eso y también las distintas capacidades, por supuesto, expresadas. Yo quiero decirle a todos los candidatos y candidatas que surgieron de elección directa de los distintos abogados de la República y también los que eligió el Consejo Nacional de la Judicatura, que todos están ahí por sus cualidades, por su profesionalismo. Nadie llegó ahí de regalado, sino que fue sometido a elecciones con criterios, no solo de las personas que los propusieron en un primer momento para competir, sino también el mismo Consejo Nacional de la Judicatura. Pero como solo son 5 propietarios los que tenemos que elegir y 5 suplentes de 30, pues lógicamente 20 personas no estarán en este periodo ejerciendo el cargo que vamos a elegir. Pero no por eso dejan de ser personas con cualidades y capacidades que le pueden seguir dando pues el servicio a la patria. Y creo que el día de mañana cada grupo parlamentario debe cerrar filas alrededor de los consensos y acuerdos que la Comisión Política defina y no nos vayamos a partir y unos de una forma, otros de otra forma, porque no es lo que realmente se merece esta espera de proceso que hemos tenido para elegir. Todo este atraso o escándalo, decía alguien que nos escribe también en nuestras cuentas, es producto de los despidos que están haciendo en la Asamblea Legislativa y de las cuales la mayoría de partidos están de acuerdo. Guadalupe. Bueno, despidos. Mire, podría hacerse eso también, porque ha habido un despido. Es que como aquí lo tomamos, cualquier información lo tomamos o a cualquier hecho que se da en una institución se puede tomar a una especulación. ¿Cómo se llama? Es como estar desviando la atención de los despidos que están haciendo en la Asamblea Legislativa. Tal vez, yo entiendo que tal vez no, pero de alguna manera hay un proceso de despido y alguien puede ir a acudir a la sala de lo constitucional, pero como no hay sala, no se va a resolver. Eso podría ser una acción, pero lo que le quiero decir, Ernesto, es que de los 30 o los 5 que al menos nosotros hemos visto que van a quedar como magistrados o que pueden ser magistrados, no son personas que se van a dejar presionar por los diputados. Te lo puedo asegurar porque son profesionales con capacidad, con experiencia e idoneidad. Entonces, y sobre todo la independencia que puedan tener. En eso yo descarto totalmente que porque los diputados tienen intereses y por eso quieren poner a los magistrados que de alguna manera les van a hacer favor. Yo quiero descartar completamente porque los profesionales que tanto Arena y el FMLN han propuesto y los de Gana son gente que no son manipulables, no pueden ser manipulables, eso se lo puedo asegurar. Por eso creemos que es importante que pues arribemos a acuerdo hoy y posteriormente pues mañana podamos elegir. Entiendo yo que el presidente de la comisión política debe estar listo para convocarnos, que es el presidente del Congreso, ¿verdad? Y prácticamente Ernesto y todos los salvadoreños que nos ven como Gana, nosotros ya estamos claros y estamos listos para elegir los 5 magistrados. Quiero recalcarlo nuevamente porque no puede haber ciudadanos que quieran que se le haga justicia, pero no tenemos una sala que le pueda resolver amparos que han presentado y tienen su fecha de vencimiento. Bueno. Mira, el tema de los despidos no hay que mezclarlo con el tema de la sala de lo constitucional. Yo creo que aquí ampliamente se ha explicado. ¿Es una cortina para desviar un poco lo que se está haciendo en la Asamblea con todo el esto sucedió antes. El atraso ha sido antes de los despidos. Ya explicamos por qué. Tenemos que tomarnos en serio esta elección. Son 9 años que va a estar ahí la gente que va a defender
los principios consagrados en la Constitución de la República y precisamente por eso no es una Ok. elección que nos podemos tomar a la Hay que ligera. reformar la Constitución para aplicar días con multa económica a los responsables de elegir funcionarios que no lo hagan. Solo quiero compartir una noticia que por lo menos entiendo yo que el presidente de la Asamblea lo ha tirado a través de un tuit. Ajá. Punto de vista, hoy convocaré a la Comisión Política para resolver a la brevedad la elección de los magistrados a la Sala de lo Constitucional y hay disposiciones de la mayoría de las fracciones para elegir Norman Quijano. Entonces yo creo que es posible que hoy nos convoque ya de acuerdo oficialmente y esperamos pues de que ese pequeño impasse que pueda haber de estos candidatos y los diputados ponernos de acuerdo, podemos llegar en las próximas horas y si es posible hoy pues pueda convocar a plenaria, ¿verdad? Pero Ok. sí nosotros estamos listos No, mañana. Ok. para De las estar- elecciones. Para darlo. No podemos dar nombres y lo voy a hacer para no realmente... Sí, sí, esa es una especulación Así que puede es. generar. No El votar los tiempo se me fue. Quiero agradecerles, Nidia. Gracias por haberme acompañado. Gracias Gracias. también, Guadalupe. Gracias también, Gracias Carlita, a por ti, haberme gracias, colega. acompañado. Muchas gracias, Bueno, bendiciones a todos los salvadoreños. Interesante, previo a lo que puede ser este acuerdo, que este día, pues como ya lo decía, está convocando el presidente de la Comisión Política, presidente del Congreso, el doctor Norman Quijano, para medir un poco los alcances. Me decía Nidia que sí me dio 4, creo que hay coincidencia con Arena y el resto de partidos, ¿no? Que son los más importantes. Ahí ya tenemos algo de primicia, si lo queremos ver así. Gracias nuevamente por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.